¿Qué tal? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. En esta inicio lo que vamos a ver es cómo nosotros podemos llegar a empezar a definir un proyecto. En este caso es un terreno de 65 por 65 y para eso nuestra finalidad va a ser llegar precisamente a esto, en que yo tenga la planta baja, el conjunto, la azotea, eh, que tenga las vistas definidas, es decir, que tenga 0, 3, 6.5 y tenga un pretil de 770. Entonces, lo primero que vamos a hacer es comenzando nuestro archivo de Revit, nuestro proyecto. Vamos a crear un proyecto en el cual vamos a utilizar una plantilla de arquitectura. En mi caso aparecen los términos en inglés porque el software lo tengo en inglés, la instalación de las plantillas y de todo eso está en español. Es curioso, pero bueno, si yo por ejemplo a la hora de crear un proyecto nuevo, eh, en vez de irme a la parte de inglés, yo tengo instalados la parte métrica o imperial, es decir, con pulgadas o métricos al estilo Estados Unidos, el estilo España, el estilo en español internacional. Y si, por ejemplo, yo hago alguno como este que se llama Default Metric, yo lo abro, pero lo selecciono. Vamos a ver que pues todo empieza del template. A final de cuentas aquí, en vez de llamarse site, en esta parte se llama emplazamiento, nivel uno, nivel 2, etcétera. Pero bueno, en mi caso vamos a ponerlo el de inglés no importa de todas maneras, por ejemplo, si yo tengo el nivel uno, el nivel 2 y el site, pues yo por ejemplo, obviamente lo puedo renombrar y le digo, en algunos casos le puedo llamar planta de conjunto, por ejemplo, emplazamiento puede ser algo diferente. Por ejemplo, para el nivel uno yo le puedo poner con rename, botón derecho rename y le puedo poner planta baja, si lo quieren poner corto o largo, ¿no? Y algo interesante que cuando me pide que si lo renombro, yo le voy a decir que sí para que todo lo que diga nivel uno o referencia a ese nivel uno automáticamente lo renombra como pueden ver ustedes aquí en el browser. Les voy a recordar que el browser es muy importante. Si por alguna razón ustedes lo tienen apagado, en la parte de View, en la solapa de View que está prácticamente a la mitad, a mano derecha nos encienda y nos apaga los diferentes elementos. Por ejemplo, yo le puedo apagar la barra de navegación y vean ustedes que se apaga esta parte o la enciendo y aquí ya está. Este, Vean ustedes que también puedo decirle que puedo apagar el Project Browser y aquí se apagó y lo puedo encender. Entonces, si por alguna razón ustedes apagan el Project Browser o la parte de propiedades, de hecho, vean ustedes que el Project Browser no tiene comando corto, el de propiedades tiene un comando corto de pp. Si yo lo apago, por ejemplo, vemos que aquí ya no aparece mi barra de propiedades, pero yo le puedo dar P de Pedro, y hacemos que se encienda. ¿Ok? Entonces, en este caso yo tengo juntas mis dos ventanas para intercambiar entre una y la otra. Y bueno, continuamos renombrando en vez de ponerle PB, por ejemplo, pues yo le voy a poner PA, que es planta alta, y igual, le cambio el nombre. Si yo me voy a alguna de las vistas, vamos a ver que estos elementos son las elevaciones y tenemos, si yo me acerco, es la norte,
este, obviamente la sur y la oeste, que son estas que están aquí mencionadas. Yo puedo acceder a cualquiera de ellas, por ejemplo, voy a acceder a la norte y vemos que la planta baja empieza en el nivel 0 y en el 4000. Ahora bien, ¿por qué 4000? Porque son 4000 milímetros. Por default este template está en milímetros. Si yo escribo el comando UN de units o me voy a Manage y en Manage aquí aparecen precisamente los Project Units. Es lo mismo, el comando corto. Y en este momento yo lo voy a cambiar a metros porque pues, va a ser más fácil trabajar en metros. Lo voy a poner a 2 con 2 decimales, por ejemplo. Le voy a dar un OK y vemos que automáticamente aquí ya me aparecen los metros. Ahora bien, si yo lo comparo con este elemento que yo, digamos que es a donde yo quiero llegar, vamos a poner azotea a 650, planta alta a 3 y de aquí unos 70, ¿ok? Entonces, lo primero que veo es que este de planta alta tiene 4 metros, yo le puedo poner 3.5, ¿ok? Y yo puedo crear más niveles. Por ejemplo, me voy aquí a mi pestaña de arquitectura y prácticamente casi al final tengo niveles, que el comando corto es LL, y tengo para poner los ejes o los grids. En el caso de los niveles, por ejemplo, vemos que ahí aparece el número y si yo le pusiera el valor de 3.5, automáticamente empieza a dibujar en 3.5. Y algo curioso, vean ustedes que me coloca los elementos y con escape termino mi comando, ¿no? Vemos que el símbolo quedó precisamente del otro lado, pero no se preocupen, cuando yo selecciono este elemento, vean que aquí aparece para habilitar y para deshabilitar. Ok, si yo quisiera que en alguno o en otro o en ambos lados esté puesto, pues yo los puedo encender. Cuestión de gustos. Ok, en este caso yo lo voy a dejar así y voy a poner adicional el nivel del pretil y ahora lo voy a hacer diferente, lo voy a colocar, vamos a empezar que empiece a esta altura, no me importa cuál altura, y vean ustedes que me acerco para que esté que aparezcan 2 puntos, ¿no? Escape, escape. Y en este caso, por ejemplo, aquí le voy a poner que no sea nivel 3, sino sea azotea, porque mi casa es, por ejemplo, de 2 niveles. Le digo que sí. Y en el caso del nivel, inclusive me da la parte total o me dice que, por ejemplo, con respecto al nivel de azotea está a 1,60. Vamos a poner que mi pretil está, por ejemplo, a 1,20. Vamos a suponer que le voy a hacer un roof garden, etcétera, y vamos a poner un barandal ahí. Entonces, ya tenemos nuestros niveles definidos. Algo interesante cuando vimos que aparecieron estas rayas es que cuando yo los mueva, yo puedo desplazar. Vean ustedes que se desplaza el conjunto. Y lo que vamos a hacer ahorita va a ser ajustar. Entonces, lo primero que hicimos fue ajustar nuestros niveles. La otra parte que yo conozco, que tengo referencia, pues es mi terreno, que en este caso particular es de 65 por 65 metros. Entonces, me voy a ir a la planta de conjunto y la razón que me voy a ir a la planta de conjunto, eh, voy a ver que con la planta de conjunto aparecen estos símbolos. Eh, Al igual, ustedes pueden ver que yo acá tengo varias ventanas abiertas. Dependiendo de la versión que tengan ustedes, igual nada más se muestra una, estas no, esto es solamente a partir de la 2019 en adelante, pero aquí en la parte superior yo tengo varias herramientas muy interesantes de acceso rápido. Entre ellas tenemos al final este que dice Switch Window y puedo intercambiar precisamente entre las ventanas que yo tengo, ya sea dándole clic o seleccionando o con la tecla Alt Control, perdón, Control Tab
y me voy intercambiando de diferentes elementos. Y al lado tengo este que me cierra las ventanas inactivas. Ahorita y siempre en Revit es solamente una ventana activa. Si yo le digo que cierra las ventanas inactivas de este proyecto, me deja esta sola ventana y esta quedó activa porque es como yo quiero que quede mi proyecto final. ¿Ok? Entonces, ya en la planta de conjunto, nosotros vemos que si yo hiciera acceso, por ejemplo, a la planta baja y los comparo, veo que cambiándome a la planta de conjunto aparecen estos símbolos que es el punto del proyecto y el punto del survey. Si yo, por ejemplo, los selecciono, ya sea como en AutoCAD, o en Windows, o en Crossing, aparece este filtro. Selecciono el filtro y veo que yo tengo dos elementos, que es el punto de proyecto y el punto de survey o de georreferencia, que en este caso están ubicados en el mismo lugar que curiosamente es mi origen, es el 00. Ok, entonces vamos a trazar primero nuestro terreno para ubicar de qué tamaño es y que todo quede antes de empezar a dibujar, por lo menos que las vistas estén exactamente hacia afuera de mi terreno, etcétera. Entonces yo me voy al Massing and Site, que es de las solapas, también prácticamente a la mitad, aquí en Massing and Site. Y en Massing and Site tengo dos elementos muy interesantes. Yo puedo crear superficies topográficas y también el Property Line. Property Line serían pues las líneas de la propiedad, básicamente mi límite de terreno. Y cuando yo le doy al property line me dice que si lo genero por dibujo, por sketch o por rumbos y distancias. En este caso, si yo tuviera el levantamiento del topógrafo, pues lo podría usar, pero vamos a empezar nosotros con un bosquejo. Y vamos a hacer un rectángulo aproximadamente de 65 por 65 aproximadamente para que quede más o menos, ¿ok? Ya que lo tenemos, le voy a dar Escape, Escape y acuérdense, si yo toco, por ejemplo, este elemento, me va a dar el elemento para modificar. Aquí es curioso, si yo tengo una cota y quiero modificarla, no le doy a la cota, le doy al elemento y se me activa para poder modificar. En ese sentido, Revit se trabaja diferente que otros productos, pero bueno, una vez comenzando y aprendiendo a usarlo, no hay ningún problema. Algo adicional, si nosotros vemos que aquí en esta parte aparece un icono, este icono me permite crear una cota. Entonces, ya una vez que lo toqué, inclusive esto ya quedó convertido en cota. Lo voy a hacer exactamente igual en el otro elemento. Le doy aquí a la cota y ya queda convertida en cota. Por ejemplo, si yo le doy una cota de una escala, que las escalas están aquí en la parte inferior de la pantalla, yo le cambio el valor de la escala, vemos que el texto puede crecer, por ejemplo, escala 1 a 500 y vemos que todo crece, ¿no? En este caso particular, ahorita lo voy a dejar escala 1 a 200 y voy a procurar seleccionar todo y vean ustedes que cuando me acerco a la orilla me permite moverlo, lo voy a mover aproximadamente al centro. ¿Por qué aproximadamente al centro? Bueno, pues es alrededor de donde está nuestro terreno, tal vez lo queremos representativo, no es necesario que sea tan preciso. Si en algún momento necesitamos precisión, lo podemos hacer si tenemos referencias. En este caso no, simplemente queremos ubicar nuestro terreno, le doy OK y vemos que aparece ya una simbología de mi terreno. Todos los elementos en Revit se manejan con propiedades. Todos es todos. La vista es una propiedad, es un objeto. Esta línea tiene propiedad, por eso es muy importante la pantalla de propiedades. Por ejemplo, yo selecciono la propiedad, yo selecciono la pantalla de propiedades, la voy a extender un poquito y aquí me está dando la propiedad de la vista de planta.
que se llama floor plan, pero me dice de la planta de conjunto, que es la activa, estoy escala 1 a 200, que es lo que estoy viendo. Me dice que el nivel de detalle es burdo, que curiosamente es este. Si yo lo quisiera cambiar, por ejemplo, a fino, vemos que automáticamente se cambia. Entonces, lo que yo modifique de este lado se aparece acá o viceversa, ¿no? Me comenta cuáles son las propiedades. Si yo toco mi propiedad, vemos que aquí me dice, ah, ok, este es una línea de propiedades, un property line, e inclusive automáticamente me da el área que son 4.225 metros cuadrados. Ok, ya una vez que tengo yo mi propiedad y mucho cuidado, aquí estamos en planta de conjunto, de una vez le voy a dar a la Topo Surface. ¿Por qué se lo voy a dar en planta de conjunto o en la parte de site si no le cambiaron el nombre? Porque si yo me voy a planta baja, ese elemento va a estar oculto. Y ahorita lo vamos a ver. Entonces, por ejemplo, me voy a la superficie, yo puedo importar un archivo o lo puedo colocar manualmente. En este caso lo voy a traer manualmente el punto y vemos que si yo coloco el punto me lo pone con una elevación 0,0. Y en el momento que yo empiezo a trazar puntos, por ejemplo, me empieza a generar los elementos. No importa que sea una superficie plana, porque en este caso es plana. Vean ustedes que le doy un clic aquí, o le doy un clic aquí y procura ajustarse a mi terreno, ¿no? A mis puntos. Si hay algunos puntos que están adentro, si todos tienen la misma altura, pues no pasa nada, simplemente es un punto. Si yo le doy que termine, algo muy importante, cuando yo estoy trabajando en algunos comandos, otros elementos se ponen color gris. Vean ustedes, por ejemplo, la superficie, o si yo me voy a la parte de arquitectura, vean ustedes, todos estos elementos se ponen color gris, es decir, no están activos hasta que yo termine el ejercicio. Entonces me voy al final que dice Modify Edit Surface y si yo no lo acepto o lo rechazo, sigo estando en la parte de superficie topográfica. Lo voy a aceptar y ya terminé. Como les decía, así como este elemento me dice que es un property lines, toco este y me dice, ah, este es un elemento de topografía que me dice son 13.000 metros cuadrados, que hace sentido porque es más grande, es donde yo voy a colocar o es mi tierra, en fin. Este, me dice el tamaño del área proyectada, la superficie. Obviamente los dos coinciden porque la superficie es plana. Si no fuese plana, tuviera alturas, obviamente estos dos valores no coinciden. Y aquí vemos que el material lo define la categoría. ¿Qué es eso de la categoría? Cada vez que yo coloco algún elemento, ya sea una pared, una tubería, eh, todos pertenecen a categorías. Es decir, ¿qué es una categoría? Topografía es una categoría. Line property es una categoría y las categorías tienen asignadas por default propiedades. Por ejemplo, me voy a la pestaña de Manage y aquí en Object Styles, en los objetos, le doy clic y estos son el material que está definido por categoría. Por ejemplo, si yo aquí busco topografía me dice que el material por default es tierra. Y vamos a comprobarlo. Simplemente aquí con los elementos tengo, aparte de las escalas, tengo el nivel de definición que es fino, mediano, burdo y justo al lado me dice que lo puede hacer tipo modo alambre, modo oculto, modo con shaded, que es con sombras, etcétera. Y ven ustedes que cuando yo le doy a shaded, pues me aparece que el material de esta superficie topográfica efectivamente es el de default, que es tierra. Si por alguna razón yo no quiero que sea tierra, sino que sea de otro material, se lo puedo asignar. No hay ningún problema. Yo lo selecciono y le digo, no, no quiero que seas la categoría por default. Lo selecciono y recuerden ustedes, cada vez que vean tres puntitos es una caja de diálogo.
Entonces, cuando yo le doy a estos tres puntitos, me aparece la caja de diálogo de los materiales. Y entonces estamos viendo que yo tengo material para ladrillo, por ejemplo, donde me dice que es color rojo, se va a ver en el frente, se va a ver obviamente con una textura, un patrón de ladrillos, y cuando yo lo corte, se va a ver como diagonales, etcétera, ¿no? Que, por ejemplo, yo lo puedo tener diferente, este es de ladrillo, pero este ladrillo se va a ver así porque son como ladrillos que están paraditos y a la hora de cortar se ven diferentes, etcétera. Y yo podría buscar, por ejemplo, el elemento pasto. Si yo no tengo definido un elemento pasto, que si yo pensara en inglés sería grass, tenemos lo más cercano es que es glass. Inclusive acá tengo uno de búsqueda, le podría decir pasto, y si no aparece, bueno, pues tendría que crear uno. Entonces, aquí puedo yo abrir o crear librerías, que eso será cuestión de otro video. Aquí yo le puedo decir que voy a crear un nuevo material. Me crea este que se llama por default y lo voy a renombrar que se llame pasto. Y vamos a crear nosotros un material de pasto para asignárselo a la superficie del terreno. Y al lado tenemos las propiedades o el Properties Browser, que son los elementos que están creados tanto para la parte física como para la parte de apariencia. Por ejemplo, si yo le doy un clic aquí a apariencia, vemos todos esos elementos que están aquí. Si en alguno de estos yo le digo, por ejemplo, grass, me va a aparecer todo lo que esté con el nombre grass. Y vemos que hay pasto bermuda, bluegrass, genérico, de alta calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Vemos que hay un tipo San Agustín. ¿Y en qué cambia eso? Pues cambia un poquito en el material que se va a colocar, cómo se va a ver, etcétera. Por ejemplo, vamos a suponer que voy a colocar este que se llama Grass Raw Field y se lo quiero transferir a este elemento. Si yo me acerco, aquí hay un par de flechas y ese par de flechas lo que van a hacer es transferirlo al otro elemento. Cuando yo los toco, vean ustedes que automáticamente se está actualizando y se cambió. En este momento yo lo cierro y me dice que el pasto se va a ver así, de este tipo, y que en la parte gráfica se va a ver gris. ¿Por qué se va a ver gris? Porque no le he dicho que aparezca igual que en la apariencia. Yo la puedo tener separada. Si yo le doy un clic aquí, va a tomar el mismo color que tiene en la apariencia. Se lo vamos a poner aquí y le vamos a decir OK. Y aceptamos y vemos que nuestro material ya cambió de color. Y algo muy, muy interesante, si yo veo este material, este, y lo veo de lado, en la vista base, vemos que este material aparece con la simbología y ustedes dicen, bueno, si yo no lo puse esto en la opción de tierra, bueno, de entrada es porque este era el otro elemento. Si yo lo traigo, ¿se acuerdan que es el archivo original que yo lo traigo? Si yo lo traigo con la vista vemos que aquí no aparece con esa parte, con esa visión. Entonces, aprovecho aquí, por ejemplo, le voy a decir de una vez que se actualice. Y esta línea que está aquí, esta línea, si yo la dejo, es mi superficie topográfica. Entonces, algo interesante, si quiero que se iguale con el anterior, yo me voy a ir en donde dimos Massing and Site y algo súper, súper importante es que si yo quiero poner los settings, siempre que vea algo con una línea en diagonal en la parte de los productos de Autodesk, me permite hacer los settings, site settings. Entonces me acerco acá, me dice que son los site settings y si tuviera curvas de nivel, me dice que las más grandes van a estar a espacio de 5 metros, las otras van a estar a espacio de 1 metro, y nos dice que el material
cuando esté cortando es el material de tierra, el que se acuerdan que ya teníamos definido. Me voy a acercar aquí al material de tierra, selecciono el material de tierra, pero vemos que el material de tierra, cuando yo lo corto, no tiene definido ningún patrón. Se lo voy a colocar, aquí hay uno que se llama tierra, se lo voy a colocar, lo voy a seleccionar y en el momento que yo le doy, bueno, le doy apply, ok, vean ustedes que cambió. Y algo que me dice es, a partir del nivel cero o de la referencia, voy a dibujarte 3 metros hacia abajo como si estuviera la Tierra. Y eso es básicamente como aparece aquí. Es decir, me da la apariencia de que se ve en los cortes de tierra. Si yo lo veo en planta baja, como la planta de conjunto, se ve verde. Y si yo lo quiero ver en 3 dimensiones, este elemento, que es el que tenemos nosotros aquí, si yo lo pongo en Shaded, vemos que aquí se ve básicamente en verde. Y algo interesante, si yo lo giro, acuérdense que esta es una superficie, en realidad no es un sólido, pero hay algo muy interesante. Si yo, acuérdense que las vistas tienen propiedades, esta vista 3D me voy a las propiedades y existe aquí algo que se llama Section Box. Esta en la vista 3D yo puedo crear una vista de sección y me trae los elementos y aparece esta caja. Y esta caja, si yo la recorto, por ejemplo, vean ustedes que estoy recortando de alguna manera el terreno un poquito a que se vea. Vean ustedes que aquí automáticamente yo ya estoy viendo mi terreno. Lo voy a cambiar para mejor visualización en la parte hidden. Y entonces estamos viendo que los elementos, si yo los muevo de tal manera que la caja seccione la superficie, como es el caso de esta, es decir, aquí ya está cortando un poco el terreno, automáticamente cuando corta el terreno se nota. ¿Ok? Eh, si por ejemplo yo ya a esta vista le doy un shaded, pues aquí estoy viendo mi terreno incluyendo con la sección. Eh, si yo quiero que esta caja se mantenga activa, se vea, pero que yo no quiero que se vea este elemento. Si ustedes recuerdan, todos son objetos y dentro de la vista, de las propiedades de la vista, yo le puedo decir aquí en este elemento, el comando corto es BB Victoria Victoria o BG de Visibility Graphics, ¿no? O Visibility View. Si yo escribo BB o selecciono aquí, es exactamente lo mismo. Yo le puedo decir que algunos elementos se vean o no se vean. Por ejemplo, si yo a este section box se lo quito, automáticamente todo lo que recorté se quita. Pero si yo apago el section box, vean ustedes que me voy a ir a Annotation. Y aquí en Annotation me voy a Section Boxes, que es este. Le voy a decir que se apague y le voy a dar un apply. eh, Nuestro section box está aplicado, pero está apagado. Y entonces así yo ya no pierdo mis elementos. Lo último que vamos a hacer es ajustar, ya sea en planta de conjunto o en planta baja, que ese es algo que quería mostrarles. Esta es mi planta de conjunto. Si yo me voy a la planta baja, no se nota mi superficie. Aquí, al igual con Victoria Victoria, está apagada la superficie topográfica, aquí está encendida. Eh, en este caso, nuestras vistas están dentro del terreno. Yo lo que voy a hacer es seleccionar con mucho cuidado que sea crossing y las voy a mover hacia afuera. Crossing y hacia afuera. ¿Y cuál es la razón de moverlas hacia afuera? Únicamente estos elementos. La razón de moverlos hacia afuera es que le estamos diciendo que queremos ver desde aquí. Vean ustedes que yo lo toco desde aquí. Si yo le doy clic al piquito, se enciende de donde, desde aquí,
genera la vista hasta acá. ¿Ok? Entonces lo hacemos fuera del terreno para que yo la vista la haga desde fuera de mi terreno. Y con eso, básicamente, nosotros ya tenemos un elemento limpio para poder empezar y trabajar nuestro proyecto. Lo único que faltaría en dado caso es ajustar un poco eh, las vistas que dentro de mi property lines, eh, mis vistas estén dentro. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo me voy, por ejemplo, a la vista estos niveles idealmente deberían de estar afuera. ¿Y por qué deberían de estar afuera? Pues porque adentro pues va a estar mi proyecto. Entonces, como ustedes pueden ver, yo puedo darle aquí a la pelotita. Por alguna razón se me perdió aquí. Ah, ok. Eh, si por alguna razón esa pelotita blanca se queda movida, no importa, ustedes la arrastran, lo mueven y hay ciertas referencias que nosotros ya no vamos a mover, como son, por ejemplo, los ejes. Vamos a procurar que estos ejes y los niveles y todo esté pues razonablemente dentro. Vean ustedes que selecciono alguno de estos elementos y que si lo propaga, por ejemplo, si es la vista norte o la vista este, que lo propague al lado contrario, que es el oeste. Le doy OK y quedó igual en el este y en el oeste. Si yo, por ejemplo, me voy en mi Project Browser a la vista norte, vamos a ver que tendremos que hacer exactamente lo mismo. Y aquí sabemos que nuestro terreno termina en esta parte porque eh, se nota la tierra, ¿no? Entonces, aquí nosotros con que estemos de este lado está perfecto. Y lo mismo, tienen que seleccionar para que aparezca el Propagate Extent, tienen que tocar una de las líneas de los niveles, le dan extienda y si yo me voy a 3 dimensiones, vemos que las líneas crecieron aquí. Inclusive aquí yo las puedo encender de manera gráfica. Tenemos el mismo elemento que es ¿ok? Y estos que están aquí que de igual forma yo puedo encender en la parte de 3 dimensiones. Si a ustedes no les aparece esto, pues más bien puede ser porque no tienen, como en mi caso, la versión 2020 y me parece que también en la 2019 aparece. Pero ya en las versiones anteriores no, esto no se ve. Esto es ya más nuevo. Y bueno, básicamente con esto llegamos a la parte de tener listo nuestro elemento para empezar a hacer nuestro proyecto, definiendo la superficie, que fue una topo surface plana, nuestro terreno, que fue el property line, y a partir de esto nosotros ya podemos definir y además ya tenemos nuestros niveles, ya tenemos todo. Simplemente cuando yo lo voy a guardar, le doy save, simplemente ya lo guardo en la ubicación donde voy a hacer mi proyecto y le pongo nombre. Gracias, con esto en otro video continuamos con nuestro proyecto. Si les gustó, favor de suscribirse y estamos en contacto. Hasta luego.